Hola chicos, bienvenidos. Paz y bien para todos. Espero que estén bien. Y como todos, pues haciendo caso a las recomendaciones de los expertos y de las autoridades del Estado peruano. Em, este encuentro que vamos a llevar a cabo el día de hoy, pues básicamente busca reforzar, complementar un poco lo que la semana pasada se les hizo llegar a través de la plataforma de Cubicol, que tenía que ver con hacer una matriz como actividad, hacer una matriz comparativa en la que básicamente iban a colocar los aportes principales de cada autor y la idea, pues, la idea o en qué concordaban uno y el otro. Por recomendación de las autoridades y por petición también, algunas preguntas que me han llegado a través de la plataforma, pues entonces hago este video para reforzar y para complementar un poco el contenido. Bien, cuando hablamos de modelos atómicos tenemos que indudablemente mencionar o partir de, un momento por acá, partir de que modelos atómicos son básicamente el estudio del átomo y por tanto el estudio de la materia, ¿correcto? Entonces, tenemos que hablar de esas personas que básicamente fueron las personas que hicieron aportes, que hicieron estudios, que con sus conocimientos llegaron a darnos que lo que hoy en día conocemos como materia. Hoy en día sabemos que la materia está compuesta por átomos, que el átomo tiene electrones, que tiene protones y tiene neutrones, y que compone, que tiene un núcleo que está compuesto por la masa. El mayor porcentaje de la masa está dentro de ese núcleo, que es la carga positiva, en fin, ¿correcto? Eso hoy en día lo podemos entender y es el punto inicial, tanto en biología como en química, para poder entender otros contenidos. Entonces, bueno, este primer autor, Dalton, antes de ver los cuatro autores, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, que son, digamos, los cuatro principales exponentes de los modelos atómicos, tenemos que hablar indudablemente de un autor o de un pensador antes que Dalton, llamado Demócrito, que a su vez también fue discípulo de Leucipo, de una persona que estuvo 450 años antes de Cristo y por supuesto hizo también sus aportes. En esa época de la que le estamos hablando, de Leucipo, Demócrito, en la época de la filosofía griega, la mayoría de los investigadores básicamente eran filósofos todos. Y entonces los filósofos eran matemáticos, eran botánicos, eran básicamente los médicos de la comunidad, eran los expertos, los pensadores, era la clase élite la que generaba el conocimiento. Entonces, Demócrito, Leucipo dijo que había una estructura que era partículas, en ese momento pudiera haber usado otro término, que era algo indivisible, es decir, que no se podía dividir en ningún momento, pero que había un momento en el cual, y ponía un ejemplo, en el texto que les pasé se colocaba un ejemplo de un papel aluminio. Decía, si rompemos por diversas partes el papel aluminio, seguirá siendo papel aluminio, pero llegará un punto en el que ya no se puede partir más, ya no se puede dividir más. Básicamente está planteando que el átomo se puede transformar en muchas formas, pero que a la final es indivisible. Demócrito, siendo su discípulo, pues toma estos conceptos, estos preceptos que plantea Leucipo y los hace como propio y dice, ok, ratifico el átomo y le da entonces ya un nombre, le da el nombre a la partícula, la llama átomo. Y átomo viene del griego de indivisible, significa entonces que es indivisible. Plantea que el átomo es indivisible y que no se puede dividir, pues no hay, puede variar de muchas formas, pero que la partícula sigue siendo única bajo cualquier contexto. Eh, Tiempo después, Aristóteles, por ejemplo, otro pensador griego, filósofo griego, plantea que, que no, que por ejemplo, que el átomo desestima básicamente lo que planteaba Leucipo y Demócrito y dice que no, que la materia en ese momento estaba compuesta por cuatro elementos, o por cuatro partes, el aire, fuego, agua y suelo, tierra pues. Como era uno de los grandes pensadores de la época, como eran
él, tanto Aristóteles como Sócrates o Platón, por ejemplo, en esas distintas épocas, eran uno de los grandes nombres y por tanto nadie ponía en duda lo que esas personas planteaban. Pues entonces la idea de Demócrito quedó a un lado durante mucho tiempo hasta que, por ejemplo, Dalton, que vemos acá en la imagen, Dalton en 1803, pues plantea básicamente esta idea o hace, digamos, ratifica la idea principal de Demócrito y dice que el átomo es una partícula indivisible. ¿Ok? ¿Ningún problema con la pantalla? Ya. Que el átomo básicamente es indivisible. ¿Okay? Vemos ahí una imagen, un punto gris, no hay ninguna otra partícula, no hay nada aparte de lo que plantea Dalton. Pero vamos a verlo entonces de manera detallada para ir entendiendo un poco el contenido de cada uno de ellos, o los aportes de cada uno de ellos. Esta guía que está acá, esta imagen que está acá, fue básicamente lo que les pasé en Cubicol. ¿Okay? El modelo atómico de Dalton, entonces, 1808-1810, plantea básicamente que el átomo es una partícula más pequeña y conserva todas sus propiedades, es decir, no se divide, por más que lo divida, pues siempre va a estar así, indivisible, como el principio básico de Demócrito. Dice que toda una sustancia está formada por átomos iguales. Hasta ahí. Un compuesto es una sustancia que está formada por átomos distintos combinados en una relación numérica sencilla y constante. Y en una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen, solo se cambian las uniones entre ellos. Esto es el principio básico de lo que hoy en día se conoce como la ley de la termodinámica. Básicamente plantea que la materia no se crea ni se destruye, pero solo se transforma. Y es un principio que se usa tanto en química como en biología, como en ecología y como una cantidad de ciencias que tienen que ver con el medio ambiente. Bien, entonces, a principios del siglo XIX, pues estaba planteado esto, pues Dalton plantea pues que la materia estaba formada por átomos y distintas experiencias demostraban que la materia podía ganar o perder cargas eléctricas, por lo tanto, la pregunta era, bueno, ¿cuáles cargas eléctricas forman parte de los átomos? Si bien Dalton ratificaba lo que Demócrito eh, planteó en su estudio, en su pensamiento, que el átomo era indivisible, pues ya hay otro aporte y ahí era lo que queríamos hacer, cuáles fueron las inquietudes de cada uno de estos autores. Dalton se plantea a sí mismo que, bueno, sí puede que sea indivisible, pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo más y tiene que haber entonces cargas que hacen que el átomo conserve sus propiedades. Entonces, bueno, hasta allí pudiéramos decir, el aporte de Dalton fue entonces ratificar básicamente lo que planteaba Demócrito y dar la idea principal de que el átomo o la materia estaba compuesta por otras partículas. Es así como entonces aparece este autor, J.J. Thomson. ¿Qué plantea Thomson? Básicamente el modelo que plantea Thomson es conocido como el modelo del pudín con pasas o el pudín de pasas. Plantea básicamente en esa imagen se puede observar, sí, vamos a hacer por acá, aquí. En esta imagen se puede observar, en una sola imagen podemos observar el aporte principal de Thomson, que es esta imagen que está acá. Él plantea básicamente que el átomo es una materia o es una partícula, mejor dicho, una partícula que está compuesta por que su mayor parte, la mayor parte de esa partícula es de carga positiva, pero que entonces existía una partícula eléctrica, ya tomando en cuenta lo que la idea principal o el aporte que hizo Dalton. Dice que lo que planteaba Dalton, que él se hacía la pregunta de que quizás había una partícula eléctrica que también componía el átomo, pues entonces Thomson dice que sí, es cierto. Esa partícula, él descubre entonces el electrón. El electrón es una carga negativa, él entonces se da cuenta
la materia o el átomo, pues entonces tiene, aparte de esa carga positiva que lo compone, pues hay una carga eléctrica, una partícula que se llama, y le da el nombre, pues le da el nombre de electrón. Hoy en día sabemos que, y hay muchos estudios y hay todo, pero hoy en ese momento era una innovación. Saber ya que aparte de la parte positiva, pues también había un electrón, la carga negativa. Pero como la materia solo muestra sus propiedades eléctricas en determinadas condiciones, la electrolisis, que es la carga, bueno, la adquisición de carga, esos son procesos físicos que se le hacen, o el estudio físico que se le hace al átomo, debemos suponer que es neutra. Así, el átomo es una esfera maciza de carga positiva en la que se encuentran incrustados los electrones. Por eso se llama entonces el modelo del pudín con pasas. Es decir, en esa imagen que les mostré al principio, que está ahí a la izquierda, pues pueden ver que todo lo que está en amarillo, excepto, bueno, esas partículas que están en rojo, se supone que también son amarillas, ¿ok? Que es la carga, solo que para ilustrarla se le coloca como que mayor porcentaje de carga positiva que la negativa, pues. Entonces, ese pudín, como ven allí, básicamente toda esa gran parte que está en amarilla es la carga positiva. Hasta allí entonces el modelo de Thomson, básicamente el aporte principal de él fue que descubrió el electrón, ratificó lo que planteaba Dalton y descubre el electrón. Entonces seguimos con otro autor. Aquí está Ernest Rutherford, como queramos llamarlo. eh, Dice, sí, es cierto, hay partículas negativas que componen el átomo, pero no están, como dice Thomson, insertadas o incrustadas en la masa positiva, no, sino que están alrededor. Él plantea en esa imagen que podemos ver aquí, esas partículas estas partes que están en azul, ¿correcto? Es la que él plantea, ok, sí, ratifico que existe un electrón y lo sigue llamando como tal electrón, pero no están, como dice Thomson, están alrededor de la masa, están alrededor de la carga positiva y concentra entonces, dice, esta parte entonces tiene que estar alrededor bueno, por condiciones de lógica, por su pensamiento pudo haber sido muy distinto. Recordemos siempre que cada investigador va a hacer un aporte en un contexto muy distinto al otro. Es otra época, es otro pensamiento y la ciencia, como siempre digo, la ciencia nunca es exacta. Siempre puede ser variante, el conocimiento siempre puede cambiar, siempre puede haber alguien que opine algo distinto y haga algún aporte a cualquier ciencia, a cualquier teoría. Entonces leemos en la guía que les pasé y dice, este científico descubrió el protón, partícula que tiene la misma carga que el electrón, pero positiva, y su masa es de 1840 veces mayor que la del electrón. Básicamente, ¿qué hace? O sea, sí, ratifico que lo que plantea Thomson es cierto, hay un electrón, la carga negativa. Pero, ¿qué había hecho Thomson? Él decía, hay una carga positiva, más no le dio el nombre. Rutherford plantea básicamente que sí existe la carga positiva y la llama como tal protón, y también aporta que tiene la mayor masa del átomo. Es decir, la mayor parte de masa la contiene entonces el protón. El átomo tiene un núcleo central en el que están concentradas la carga positiva y prácticamente toda su masa. La carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones que están fuera del núcleo. El núcleo contiene protones en número igual al de electrones del átomo. Y por último dice que los electrones giran a mucha velocidad en torno al núcleo y están separados de este por una gran distancia. Ahora bien, sí, se plantea, ok, ya hasta este punto, pues entonces en el avance del estudio del átomo ya se sabe que existe un electrón, ya se sabe que existe un protón, que es la carga positiva, se sabe también que el núcleo es la parte que más concentra eh, la carga y es la carga positiva, pero cuando hace el pensamiento o sea, cuando hacen el estudio y piensan y opinan suman la carga negativa y la carga positiva, no era el total de la masa
del átomo. Entonces, ya ahí hay otra idea de investigación. Y hay otro autor, James Chadwick, por ejemplo, dice al final, descubrió las partículas que eran el complemento. Es decir, la suma de la negativa y la positiva era distinta, era menor a la masa total del átomo. Entonces, hacía falta algo. Era obvio de pensar que hay una partícula que faltaba y que podía complementar el resto de la masa. Y entonces este autor, James Chadwick, por ejemplo, dice que descubre la carga sin carga y con masa similar a la del protón, es decir, a la de la carga positiva. Por supuesto, le da su nombre y entonces le da el nombre de neutrones. Entonces, hasta este punto, ya Rutherford dice, perdón, ya Rutherford plantea, reconoce toda la investigación que se hizo desde Demócrito, pasando por Dalton, pasando por Thomson, y ahora él hace sus aportes para finalmente llegar ¿a dónde? Finalmente llegar, perdón, al modelo de Bohr. El modelo atómico de Bohr dice, tomando en cuenta pensamientos de Planck y de Einstein, dice, la energía de un sistema no puede aumentar o disminuir continuamente, sino a saltos. El electrón se mueve en unas órbitas circulares permitidas o los niveles de energía donde no admite ni absorbe energía. A ver, ¿por qué planteaba Bohr esto? A ver, un segundo. Bohr planteaba esto ¿por qué? Porque Rutherford dice que los electrones, es decir, la carga negativa, giraba alrededor del núcleo en órbitas. Es decir, para que me entiendan un poco la idea, giraban alrededor de esta manera, por así, así o así. ¿Qué quiere decir esto? Él decía, giran alrededor, pero no hace énfasis en distancia, no hace énfasis en ningún otro aspecto. Y entonces Bohr sí llega y dice, ok, sí es cierto, los electrones giran alrededor, pero a través de niveles específicos, niveles en los que ese electrón se mantiene en equilibrio y solo a través de procesos físicos es que esa órbita puede cambiar y es lo que se hace desde el estudio de la parte nuclear, cuando escuchen hablar de energía nuclear, básicamente lo que hacen es esto, estudiar el átomo, estudiar el núcleo del átomo. Entonces, tiene que ver mucho con el estudio científico, esto que plantea Bohr y dice, sí, correcto, sí hay órbita alrededor, pero en niveles específicos. Allí vemos entonces en la imagen nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bien, y como venía diciendo, Bohr sí plantea que sí, el electrón orbita alrededor del núcleo, pero en niveles específicos. Sin embargo, hay diferencias entre lo que plantea Bohr y lo que plantea Rutherford, ya que Rutherford planteaba básicamente que el electrón estaba alrededor del átomo, pero en órbitas, por supuesto, que eran divergentes, que no eran exactas, que no tenía no estaba planteada específicamente la distancia en la que esas órbitas estaban del núcleo. Bohr sí plantea y dice, bueno, que son niveles específicos y son lo que llaman niveles de órbita, pues, ¿ok? O niveles de energía. Y pues básicamente ya pasamos a lo que luego de este aporte que hace Bohr, recuerden siempre que Bohr ya ratifica, reconoce y hace ya de conocimiento público todo lo que plantearon sus antecesores, desde Demócrito hasta Rutherford, con cada uno de los aportes que ellos hicieron. Por último, entonces, bueno, el modelo actual, llamado modelo mecánico cuántico, que es lo que se conoce hoy en día, bueno, la idea de que el electrón estaba solamente en las órbitas, en los niveles que ya planteó Bohr, pues entonces lo cambian, ya le dan nombre específico y se habla de el nivel orbital, es decir, el electrón orbita alrededor del átomo y del átomo, perdón, del núcleo, ¿correcto? Del núcleo en donde está la mayor carga positiva, pero también están los neutrones.
que es la carga neutral, ¿correcto? Entonces, bueno, hasta acá espero que les haya gustado el contenido, espero que les haya parecido entendible, espero que hayan entendido y se pueda entonces reforzar, complementar lo que ya la semana pasada estábamos hablando, estábamos desarrollando a través de la plataforma Cubicol. Y pues bueno, nos vemos pronto. En el nombre de Dios, esto pasará, esta pandemia va a pasar y cada vez seremos más fuertes, cada vez tendremos mejores oportunidades y estoy seguro que nos vamos a poder ver pronto y bueno, continuar con nuestras actividades académicas. Un saludo para todos, pase bien y bueno, que esté bien. Cuídense mucho, quédense en casa. Cortamos.